tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. Y hoy comenzamos una serie que creo con todo mi corazón que aquel que de verdad quiera vivir una vida plena y quiera tener un servicio, un ministerio fructífero, esta serie nos va a servir. Y yo espero que ustedes la reciban en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La serie se titula El Espíritu de Vida y Poder. Ese es el título de la serie. Y es un estudio acerca de Dios Espíritu Santo. Va a tardar algunas semanas, pero vamos a ir viendo también cómo el Espíritu Santo toca nuestras vidas, cómo entramos realmente en una comunión del Espíritu Santo. Porque desde el comienzo de la predicación del Evangelio, después de que fueron llenos del Espíritu Santo, los 120 ahí en el aposento alto, y comenzaron a predicar realmente con el poder del Espíritu, con la unción del Espíritu Santo, ya no tenían miedo los discípulos, no tenían temor, estaban con valentía, predicaron, testificaron, anunciaron el Evangelio de Jesucristo. Muchos se convirtieron, muchos eran sanados y otros eran libres de las opresiones satánicas. Sin embargo, a medida que se fue expandiendo la iglesia y se fue predicando el Evangelio y llegaron a un lugar llamado Éfeso, era interesante que cuando llegaron por primera vez, les predicaron el Evangelio, se bautizaron en agua. Curiosamente no habían oído acerca del Espíritu Santo, no les explicaron bien. Uno encuentra el texto en 19:2, cuando Pablo y los que están ahí con él, le dice, bueno, ¿y ustedes han oído del Espíritu Santo? ¿Han sido bautizados? Y si no, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo, dijeron. Y entonces en ese momento les hablaron acerca del Espíritu Santo y luego les impusieron las manos, recibieron el bautismo, hablaron en lenguas y fue algo maravilloso. Y uno podría decir, bueno, no se sabe obviamente con exactitud por qué, habiendo oído el Evangelio, se habían bautizado en agua, no les habían hablado mucho acerca del Espíritu Santo. Pero puede uno deducir que los responsables en primer lugar eran aquellos que los evangelizaron, se bautizaron en agua, pero no les hablaron mucho acerca del Espíritu. Y desde esa época hasta acá, uno puede leer un poco de la historia de la iglesia. A mí me gusta siempre ver esa perspectiva porque nos enseña mucho acerca de la doctrina del Espíritu Santo e impresiona de que hay muy poco acerca del avance, de la consolidación de la doctrina del Espíritu Santo, que en la teología sistemática se llama neumatología. Neumato quiere decir espíritu, logía, tratado, discurso, estudio, conocimiento. Mientras que en otras áreas sí se desarrolló mucho la enseñanza acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la iglesia, acerca de la salvación, acerca del pecado, se habló mucho, muy poco de la doctrina del Espíritu Santo. Fue ignorada en alguna medida. Fue ignorado en alguna medida por
la iglesia en varios siglos. Y es que, entre otras razones, cuando la iglesia se institucionalizó y se unió con el Imperio Romano, le dieron más lugar a otras enseñanzas y menos a la libertad del Espíritu Santo. Y yo quiero decirles estas palabras con todo mi corazón. Creo que después de varios siglos, escuche bien, creo que nos está pasando lo mismo en alguna medida. Hemos ignorado en alguna parte o algunas partes importantes del ministerio, del servicio, de la obra, de la misión del Espíritu Santo. Y es cierto que ya en los últimos 2 siglos, en el siglo XX, hubo un avivamiento con la iglesia pentecostal, es verdad. Y después, a la mitad del del siglo XX, también la iglesia neopentecostal. Pero tenemos que revisar y tenemos que tener cuidado porque las iglesias creo que estamos descuidando un poco realmente, otra vez, el estudio del Espíritu Santo y la vivencia del Espíritu Santo. Yo recuerdo, mis queridos hermanos, y es mi deber decirlo, que cuando la iglesia de Jesucristo de la Familia de Dios estaba instalada en la calzada Roosevelt 3413, unos 3 kilómetros o 4 kilómetros abajo. ¿Algunos de ustedes asistieron ahí o se recuerdan? Levántenme la mano, por favor. Bueno, varias manos, excelente. Realmente fue un tiempo extraordinario, glorioso, 5 servicios los domingos y llegamos a tener una membresía ahí de 10,000 personas aproximadamente. Pero yo recuerdo que en cada servicio había profecía, había lenguas. Recuerdo que también había danza, espontáneamente. No se les decía, vamos a danzar todos. No, sino espontáneamente. Yo recuerdo también cómo la gente se conmovía. A veces cuando estábamos en la adoración, la gente lloraba, la gente se compungía. Y eran servicios extraordinarios. ¿Algunos se recuerdan de algunos de esos servicios? Levanten la mano. Varias manos son las que veo y son testigos que están aquí. Y también vimos nosotros, luego estuvimos allá en Tierra Santa 1 y también vimos cierta libertad. Pero luego, no sé si la pandemia nos afectó, que veo que ahora como que nos falta un poquito más. Hablo ya del culto congregacional. Lo que me interesa al final es lo personal, lo individual, para que también eso se refleje en lo congregacional. Debemos de dar más libertad al Espíritu Santo. Y les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque realmente vamos a entender por qué es tan importantísimo el vivir en el mover y la guía del Espíritu Santo. Y como he dicho, se ha ignorado un poco en los últimos siglos, en los siglos primeros más, pero que nosotros no nos acomodemos y que demos libertad al Espíritu Santo. Por eso he titulado la primera predicación de esta serie así: no ignoremos el ministerio del Espíritu Santo. Ministerio quiere decir servicio, obra, el actuar del Espíritu Santo. Voy a tocar el primer punto que nos va a dar un poco más de claridad respecto de que eso ha ocurrido en siglos anteriores. El punto número 1 de la predicación: ignorancia y menosprecio al ministerio del Espíritu Santo. Hemos estado leyendo sobre este tema ya hace algunos meses, estudiando. Y me encuentro con la sorpresa, desagradable diría yo, me golpeó un poco, o me golpeó, mejor dicho, en mi espíritu, en mi vida, de que varias de las teologías sistemáticas escritas. ¿Qué es una teología sistemática? Bueno, una teología sistemática es un estudio de las 10 grandes doctrinas, a veces colocan 9, a veces 8, de la fe cristiana. Comenzando con la doctrina de Dios, la doctrina, juntamente la tocan con la doctrina de Dios y la doctrina del hombre. Es decir, la teología, luego la antropología.
La doctrina de Cristo, cristología. La doctrina de la iglesia, eclesiología. La doctrina del pecado, amartiología. No tengan pena que no tienen que memorizarse esos nombres. Oye, pero digamos que teológicamente así se le llama a esas teologías sistemáticas. La doctrina de la salvación, soteriología. La doctrina de las últimas cosas y de lo que va a acontecer al final de la historia, escatología. Pero en estas teologías sistemáticas, que algunas tienen 3 tomos, algunas tienen 2 tomos y algunas tienen un solo tomo, pero de 1300 páginas. Cuando examiné un montón de teologías sistemáticas, muchas, la mayoría no aborda, escuche bien lo que estoy diciendo, no aborda un estudio o un apartado que diga neumatología. Eso es impresionante. Una de las que revisé hoy tiene casi 1500 páginas y tiene las que mencioné, ¿verdad? La doctrina de Dios, teología, cristología, antropología, eclesiología y las otras que mencioné. Pero no dice neumatología. Y sí toca algo acerca de la Trinidad dentro de la doctrina de Dios. Y dentro de la Trinidad, que son 10 páginas las que aborda la Trinidad, en 2 páginas habla del Espíritu Santo. ¿No les parece eso, digamos, muy fuerte? Es una de las mejores teologías sistemáticas en las otras áreas, de las mejores. Y muchos autores de teologías sistemáticas han seguido su ejemplo. Encontré apenas una teología de 2 tomos que sí aborda el tema de la neumatología, con esa palabra, pero no toca, no cree, no enseña acerca de que existen hoy los dones de 1 Corintios 12 y 14. No creen en el bautismo en el Espíritu Santo. No creen tampoco en los milagros que proceden de los dones, los 9 dones de 1 Corintios. Eso es impresionante. Por otro lado, hay bastantes libros que han escrito acerca del Espíritu Santo y la mayoría que sí hablan de los dones, que sí hablan del bautismo y de los milagros, son algunos libros que han escrito hermanos pentecostales y neopentecostales, y que bueno. Pero en general, no se aborda el estudio del Espíritu Santo. Y es uno de los errores más graves que ha acontecido en el estudio de la teología cristiana. Cada teología sistemática debiera tener un apartado específico sobre el estudio sobre el Espíritu Santo. Debiera de escribirse libros más serios que interpretan la Biblia o estudios que hablen de manera más profunda acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si hacemos énfasis solamente en Dios Padre, la doctrina de Dios, y eso es importantísimo, pero hacemos énfasis también solo en la doctrina de Cristo y no hacemos énfasis en la doctrina, el estudio, el mover, el poder del Espíritu Santo, entonces estamos cometiendo una herejía, una enseñanza que se llama, en lugar de Trinidad, se llama binidad. La palabra Trinidad quiere decir 3 formas de expresión, 3 personas, un Dios en 3 personas. Esa es la Trinidad que hemos creído. La Trinidad siempre se ha creído, nadie duda de que realmente la Trinidad es bíblica, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero cuando no se aborda de manera correcta el Espíritu Santo, entonces estamos hablando de una binidad. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo como una fuerza, como algo que regenera, que ayuda en la regeneración, que guía, que ilumina, pero que no tiene el poder que demuestra la Escritura que tiene.
Así que el segundo punto, por estas razones, el segundo punto, conozcamos por qué es importante, y diría importantísimo, el ministerio del Espíritu. Es importante porque su ministerio está en toda la Biblia, encontramos al Espíritu Santo actuando. Amén. En toda la Escritura, en todos los libros de la Escritura, en los 39 libros del Antiguo y en los 27 cartas y un libro, el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento. Revisé libro por libro hace algunas semanas y en todos los libros se encuentra la acción, el mover y el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué se está ignorando en un gran sector de toda la iglesia del mundo? ¿Por qué algunos que no lo ignoramos, sino que lo enseñamos y lo predicamos, pero también como que estamos no dándole mucha libertad al Espíritu Santo para que realmente pueda edificarse la iglesia? Más adelante miraremos cómo uno de los fines y propósitos de su misión, la misión del Espíritu Santo, es edificar la iglesia, fortalecerla y que viva una vida sobrenatural. Pero necesitamos conocer entonces claramente la importancia del ministerio del Espíritu. Así que está presente desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay más de, casi 1000 versículos que hablan desde Génesis hasta Apocalipsis del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver unos 500. Con este calor que tenemos no importa. No vamos a ver 500, no daría tiempo, imposible. Pero voy a mencionar algunos aspectos de los grupos, como se divide la Biblia en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se divide en 3 grandes partes. El Pentateuco, que significa 5 libros. Penta, 5. Teuco es el tratado de los primeros 5 libros. ¿Sí? Amén. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Luego están los libros históricos. Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Crónicas, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Samuel, los libros históricos. Y luego están los libros de sabiduría y los profetas, que a veces lo engloban dentro de un mismo grupo. Dentro de los libros de sabiduría o sapienciales está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Y dentro de los profetas, pues está comenzando con los grandes profetas como Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Daniel, etc. Y los profetas menores. En todos ellos entonces vemos cómo el Espíritu está presente y está actuando. Es dinámico. El Espíritu está allí. Por supuesto está actuando con Dios Padre, porque Dios Padre en el Antiguo Testamento es el que tiene más protagonismo en el buen sentido, pero el Espíritu Santo está ahí actuando. En Génesis podemos ver que ya cuando Dios está creando el desorden y recreando la tierra y ve que todo es bueno, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ninguno de los exégetas, de los intérpretes de la Biblia serios, puede negar que está hablando del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu está actuando en el libro de Génesis. En el libro de Éxodo, quise decir Éxodo, el Señor envía a su Espíritu, al Espíritu Santo, al Espíritu Divino, para que llene de sabiduría, de inteligencia, de creatividad a aquellos hombres que tenían que realizar diseños y trabajos para levantar el tabernáculo. Y el Espíritu Santo dice que los llenó. Entonces les dio talentos, destrezas, capacidades creativas. El Espíritu Santo está actuando ahí. Déjeme decirle que cuando nosotros nos convertimos al Señor, voy a hacer una aplicación ya. Nos convertimos al Señor, el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones, dice la palabra del Señor, y nos dio dones. Pero también el Señor nos ha dado destrezas que no son solo humanas, sino que son destrezas y creatividad que vienen del Señor a través del Espíritu Santo.
Entonces, si bien es cierto, nacemos con la inteligencia y conocimiento que Dios pueda irnos dando, permitiendo, cuando conocemos al Señor, el Espíritu no solo da dones espirituales, da también ciertas destrezas. Usted, después de que se convierte a Cristo, puede tener la certeza que también le ha dado creatividad del Señor para realizar muchas cosas. Es lo que hizo el Espíritu Santo en el libro de Éxodo. En los libros históricos que ya mencionaba, el Espíritu Santo viene sobre hombres y mujeres, cae con poder, los llena y les da la capacidad, la inteligencia, la sabiduría para dirigir al pueblo de Israel. Esto se ve de manera más clara en el libro de los Jueces. El Espíritu Santo vino, por ejemplo, sobre Otoniel, Gedeón, Débora, Jefté, Sansón, Samuel, Saúl, David. Estos hombres y mujeres realmente experimentaron lo que era el ministerio, el poder y la acción del Espíritu Santo en sus vidas. Cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, ¿qué pasaba? Sansón tenía fuerzas sobrenaturales. Amén. Y después de que desobedeció y el Espíritu Santo se apartó de él, se quedó sin esa fuerza, se quedó en sus propias fuerzas. Gedeón, aquel hijo de una mujer de mala vida, que vivían en un barrio muy pobre, el Señor le dice: hombre, varón esforzado y valiente, el espíritu vendrá sobre ti y liberarás a mi pueblo. Y él dice: no, pero si sabes quién soy yo, Señor, yo no sirvo para nada. No, yo te he escogido y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y Gedeón logra hacer una obra extraordinaria porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y así sucedió con cada uno de estos hombres y mujeres que he mencionado. Por eso en estos libros encontramos las frases siguientes: el Espíritu del Señor vino sobre, el Espíritu del Señor se adueñó de la vida de uno de estos hombres. Fue poseído este hombre por el Espíritu de Dios. Estoy hablando así porque no da tiempo leer todas las citas. Perdónenme. Dice, también hay otra frase que copié literalmente: el Espíritu comenzó a manifestarse sobre. El Espíritu del Señor ha hablado por mí. El Espíritu del Señor otra vez se adueñó de. Mis queridos hermanos, si estos hombres pudieron realizar obras difíciles, imposibles humanamente, pudieron realizar proyectos que eran muy difíciles humanamente, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿cuánto más podríamos realizar nosotros la obra del Señor si el Espíritu Santo habita adentro de nosotros? El Espíritu Santo está dentro de usted y de mí. Eso dice la Escritura. En la antigüedad, el Espíritu Santo venía de vez en cuando, de cuando en cuando. Venía sobre ellos y luego se iba y luego regresaba. Así era. No habitó nunca de manera permanente en ellos. Pero nosotros tenemos de manera permanente al Espíritu Santo. Tenemos que ir asimilando esa verdad, creerla y empezar a vivir una vida realmente más sobrenatural. De una vida con más poder, con más discernimiento, con más avivamiento, con más entrega a causa del Espíritu Santo. Uno ve en el libro de los profetas que el Espíritu Santo venía sobre ellos principalmente para 3 tareas que Dios les había encomendado. Primero, para que pudieran discernir el estado espiritual del pueblo. Segundo, para advertirle al pueblo que siguieran los caminos del Señor. Y cuando se estaban alejando, el Espíritu Santo venía sobre los profetas y ellos decían al pueblo: arrepiéntanse y vuélvanse al Dios Todopoderoso. Y constantemente ellos estaban cabalmente profetizando. Pero también el otro aspecto es que cumplieron la tarea los profetas de anunciar las cosas que iban a venir, principalmente sobre el Mesías, que el Mesías habría de venir, anunciar eventos futuros. Uno ve de manera extraordinaria cómo el Espíritu Santo venía sobre
cada uno de los profetas. Ellos deberían estar entonces, estaban llenos del Espíritu Santo cuando profetizaban. Mis queridos hermanos, ¿alguno de nosotros ya recibió el bautismo del Espíritu Santo? Amén. Amén. Algunos tuvimos esa bendición de experimentar el Espíritu Santo. Después se nos instruye en la Escritura que debemos de mantenernos llenos del Espíritu. Dice que seamos llenos del Espíritu, no llenos de vino, sino llenos del Espíritu para llevar a cabo la obra del Señor. Voy a hacer un paréntesis. Quisiera pedir a los hermanos diáconos que abriéramos la otra puerta para que se sienta un poquito menos de calor, por favor. Bien, entonces estos hombres estaban llenos del Espíritu. La pregunta que les hago, no me contesten, piensen un momento antes de contestar. ¿Realmente estamos llenos del Espíritu? No me contesten. Yo me lo pregunto a mí mismo, ¿realmente estamos llenos del Espíritu? ¿Pensamos en el Espíritu? ¿Discernimos en el Espíritu? ¿Caminamos por el Espíritu? ¿Adoramos en el Espíritu? ¿Tenemos el fruto del Espíritu? ¿Estamos llenos del Espíritu? ¿O no será que algunos cristianos, en lugar de estar llenos del Espíritu, están llenos de otra cosa? De repente están llenos de carnalidad, o de lujuria, o de lascivia, o de envidias, o de egoísmos. ¿Cómo es eso que dentro de cristianos y dentro de nacidos de nuevo puede haber todavía celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías? Eso puede darnos una pauta de que no estamos llenos del Espíritu Santo, a veces estamos llenos de otra cosa. Sé que por el calor les cuesta decir amén, pero ahorita no fue solo por el calor. A mí ya me están dando ganas de quitarme el saco. Pero pensemos, ¿de qué estamos llenos? ¿En qué pensamos constantemente? ¿Tenemos realmente una vida de adoración íntima? ¿Tenemos una comunión con el Espíritu realmente? ¿Oímos su voz? ¿Discernimos al Espíritu? Sabemos qué dones nos ha dado porque más adelante miraremos con detalles muchos aspectos hermosos del Espíritu Santo y la obra y su servicio. Pero dice la Biblia que a todos, el Espíritu Santo dio dones como Él quiso. ¿Qué dones tenemos? ¿Sabemos qué dones tenemos? ¿Estamos usando esos dones? ¿Tenemos los talentos, esas destrezas divinas que vinieron después de que venimos a Cristo? ¿Los estamos usando? Es precisamente lo que debemos de pensar y de analizar. Es importantísimo el ministerio del Espíritu Santo porque siempre lo fue en toda la historia de la salvación y está registrado en toda la Escritura. Yo estoy haciendo resúmenes de las distintas partes de la Escritura. Ahora, si hablamos un poquitito, por ejemplo, del Nuevo Testamento, que es donde más abunda ya la obra, el actuar y el mover del Espíritu Santo. Uno ve claramente en los Evangelios cómo el Espíritu Santo comenzó a actuar, a obrar, a dirigir, a llenar, a bautizar. Uno ve en las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Judas, de Juan y aún en el libro de Apocalipsis, uno ve realmente cómo el Espíritu actúa. Uno puede ver en los Evangelios en general y específicamente en el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, cómo los cristianos eran bautizados, eran llenos del Espíritu, eran dirigidos, eran presididos por el Espíritu Santo. La gente que iba a evangelizar iba dirigida y guiada por el Espíritu Santo, no iban donde se les ocurría. Todo lo que hacían, lo hacían porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos, en ellos, y porque realmente vivían consagrados y oían la voz del Espíritu. Uno se debería de asombrar y releer de nuevo el Evangelio de Lucas, por lo menos, y el libro de los Hechos, y decir: esta es la iglesia llena del Espíritu. Este es el modelo de la iglesia, los principios ahí están. Una iglesia en la que cuando se predicaba, se convertían las personas, lloraban, se compungían. Una iglesia en la que cuando predicaba, los enfermos también se sanaban. Los que estaban oprimidos por el diablo también eran libres, tal y como sucede en los evangelios cuando Jesucristo
está lleno del Espíritu Santo. Uno puede ver también entonces que ya en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo habita, voy a decirlo otra vez, en todos y cada uno de los creyentes, que da dones espirituales de origen divino a cada uno de los cristianos. Que hay dones claramente descritos en Romanos 12, en 1 Corintios 4 hay unos dones que se menciona también, están los dones de 1 Corintios 12, están los dones de Efesios capítulo 4, están dos dones de 1 Pedro capítulo 4 también. Uno ve de manera extraordinaria en el Nuevo Testamento la importancia del Espíritu, porque el Espíritu es el que hace, no solo el que bautiza, sino el que hace que el creyente pueda dar frutos del Espíritu para edificar la iglesia y para edificarse a sí mismo y para que el Evangelio se expanda. Uno puede ver cómo el Espíritu Santo actúa en la salvación cuando la palabra es predicada. El Espíritu toca, redarguye, convence de juicio, de pecado, de justicia y para que las personas sean salvas. Es impresionante ver cómo el Espíritu Santo hace obras tan maravillosas que en los evangelios voy a mencionar en este momento. En los evangelios uno ve que el actuar del Espíritu Santo es tan evidente y tan importante que es el Espíritu Santo quien engendra a Jesús de Nazaret. Esa es una obra extraordinaria. Vea el poder de Dios Espíritu Santo. Engendró a Jesús de Nazaret. ¿Han leído la historia de ustedes? Amén. Sí, muy bien. Y cuando llegó el tiempo del ministerio público de Jesús, el Espíritu Santo, él cuando estaba bautizándose, descendió en forma de paloma. Y fue lleno del Espíritu Santo. Y después de que fue lleno del Espíritu Santo, lo llevó al desierto. El Espíritu Santo dice que lo llevó al desierto para que fuese tentado. Y después Jesús, cuando abre el rollo, porque así eran antes los libros, el rollo de Isaías, y lee Isaías 61, y lo describe el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 18, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón y vendar a los quebrantados de corazón, para libertar a los oprimidos por el diablo. Y predicar el Evangelio a los pobres. Y Jesucristo dice: hoy esta escritura se ha cumplido delante de ustedes. Entonces uno ve en todos los evangelios que el Espíritu Santo sobre Jesús, lleno del Espíritu, entonces predicó, sanó a los enfermos, libertó a los cautivos y hubo muchos milagros. El Espíritu Santo entonces actúa de manera extraordinaria. Ahora, hay otro texto, hay otro pasaje en el que vemos la obra extraordinaria del Espíritu. Hechos capítulo 2, cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre los 120 que estaban esperando lo que Jesús les había dicho: vayan y esperen ahí, dentro de no muchos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Y cuando sean bautizados, ustedes me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Estando ellos ahí en oración, en ayuno, llegó el día que comenzaba a celebrarse exactamente el día de Pentecostés. Y ahí ocurrió
el derramamiento del Espíritu que fue anunciado por el profeta Joel en el capítulo 2. Y en Hechos 2 se describe cómo descendió el Espíritu Santo de manera audible, visible, de manera sensible, que nadie pudo mirar ese evento maravilloso, extraordinario. Allí comienza el ministerio de la iglesia, la misión de la iglesia de manera oficial. Entonces esta iglesia fue imparable. Esta iglesia fue de verdad indetenible. Predicó el evangelio pese a la persecución, la tortura, el destierro y aún la muerte. Entonces tenemos que entender ahora estos 3 puntos que les voy a explicar. En el Antiguo Testamento, quien tiene el protagonismo, la Trinidad siempre trabaja, Dios en esas 3 personas, en esas 3 manifestaciones gloriosas, trabaja siempre en perfecta unidad, en perfecta libertad, en una interacción perfecta y absoluta. Pero Dios Padre en el Antiguo Testamento es el protagonista, el creador del cielo y de la tierra, el Dios que se revela como el Dios que sana, Yahvé Jireh, ¿verdad? Yahvé Shalom, Yahvé Shammah, Yahvé Tzidkenu, Yahvé Roí. Y se revela como otro Dios también, como Dios El Olam, el Dios eterno, hablando del Dios Padre, ¿verdad? Como el Yon, el Dios altísimo, el Kadeshmi, el Dios que me santifica, el Shaddai, el Dios que me provee, me sustenta, el Roí, el Dios que me ve y se me revela. Pero el Espíritu Santo siempre está presente. Ahora, en el Nuevo Testamento, durante 3 años y medio, el ministerio protagonista de la Trinidad es de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo durante esos 3 años y medio es el centro de la misión del Dios Trino. Pero cuando Él muere en la cruz, resucita al tercer día, se les aparece a los discípulos y le da instrucciones y luego asciende. Antes de ascender le dice, y es necesario que yo me vaya para que venga otro Consolador, otro igual que yo, está hablando del Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre. Entonces, a partir de Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu, el protagonismo de Pentecostés hasta la segunda venida es el protagonismo del Espíritu Santo. ¿Entendemos eso, mis queridos hermanos? Aunque ya no aguanten el calor. Ya nos estamos ambientando. Sí, Jesucristo dijo, me voy yo, porque cuando Él estuvo en la tierra no era omnipresente, no podía estar al mismo tiempo en Jerusalén y en Judea. Si estaba en Jerusalén, ahí estaba. Pero Él dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y esté con ustedes para siempre y los guíe, los dirige, les va a recordar todas las palabras que yo les hablé, les va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo les dirá qué tienen que decir en los momentos más difíciles de su vida. El Espíritu les dice todo lo que el Espíritu Santo hará por ellos. Entonces, ¿por qué no se le dio durante muchos siglos la importancia del Espíritu Santo? Siempre hubo un remanente. ¿Por qué fue hasta el siglo XX y al siglo XXI que se retomó la importancia del ministerio del Espíritu Santo con las iglesias pentecostales, que así se les llama ahora? Gracias a Dios. Ese mover que ocurrió en el año 1901 en Azusa, California, y casi simultánea, lo he dicho algunas veces, en las montañas humosas de Cleveland, Tennessee, ese movimiento hizo que el evangelio llegara a todo el continente, desde los Estados Unidos hasta la parte más lejana de Argentina, en toda América. Y de ahí se extendió al mundo el movimiento pentecostal. Porque ellos sí reconocieron el ministerio, la obra, el poder del Espíritu Santo. Y porque creyeron en los dones sobrenaturales, en el bautismo en el Espíritu, porque creyeron en los milagros, en la sanidad divina. Y luego se suman los neopentecostales, como dije, en el año 1950, 60 hasta la fecha, que también le han dado el lugar correcto
al Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros no podemos quedarnos atrás. Nosotros tenemos que revisar nuestra vida, nuestro conocimiento acerca del Espíritu y también vivirlo de nuevo. Si alguno de ustedes, cuando fue bautizado en el Espíritu, dijeron que sí, y si alguna vez habló lenguas o tuvo visiones o tuvo discernimiento o el Señor le dio algún don, ¿lo ha practicado o lo hemos enterrado un poco? No se sienta mal, porque también Pablo le dijo a Timoteo, te animo a que reavives el don que te fue dado. Avívalo. Timoteo había experimentado lo que era tener un don divino y no lo había puesto en práctica. No lo había puesto en práctica. Entonces le dice, no, avívalo. Algunos de nosotros cuando fuimos bautizados hablamos en lenguas. Ahora, ¿por qué no hablamos en lenguas? Y si se habla en lenguas dentro de la iglesia, ese Pablo tiene que ver lo que las interprete, o el mismo que hable en lenguas angelicales que las interprete. ¿Por qué no hay profecía? ¿Por qué no hay don de lenguas? Que a veces se usa mucho la lengua, sí, pero no para hablar en lenguas. Mis queridos hermanos, ¿qué está pasando con nuestra vida espiritual? De verdad. Leyendo y estudiando y volviendo un poco a la verdad bíblica, yo me preguntaba y decía, ¿qué nos está pasando? No ahorita, hace meses. Hace meses venimos estudiando ese tema. Gracias a Dios, porque yo sé que todavía el Espíritu Santo se mueve aquí. Sí, se mueve, toca, se convierten, hay una adoración y alabanza, pero llenémonos más del Espíritu. Demos más libertad al Espíritu Santo. Vivamos los dones del Espíritu, que vamos a verlos con detalle más adelante. Pero esa es la importancia. Voy a decirlo de nuevo, en el Antiguo Testamento el protagonista es Dios Padre. En los inicios del Nuevo Testamento es Jesucristo. Y Él luego dice, me voy, estaré allá, ahora se queda el Espíritu Santo. Entonces, el protagonismo y la era del Espíritu es desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. ¿Que tenemos que orar al Padre siempre? Sí. En el nombre de Jesús, sí. Pero tenemos que tener comunión diaria con el Espíritu Santo. Y pedirle perdón. Y pedirle perdón. Lo hemos ignorado muchas veces. Lo hemos menospreciado. Y lo hemos entristecido cuando hemos pecado. Y por eso no oímos la voz del Espíritu sensible. Por eso es que no vemos los dones fluir posiblemente, por eso. Bueno, es una de las causas reales por las que no fluye el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender esa verdad. Así que voy a terminar con un testimonio, con una verdad. A mediados del siglo pasado, un hombre se convirtió al Señor en un país donde perseguían a los misioneros, los mataban, los torturaban, pero siempre llegaron misioneros a pesar de eso. Y él, cuando escuchó el Evangelio, creyó en Jesucristo, se arrepintió de sus pecados e inmediatamente comenzó a servirle al Señor. Después de haber recibido a Cristo, se casó. Una vez que se casó, pues fue tanto el impacto en su vida que él dijo, Señor, yo iré, siempre con mucha prudencia, pero iré y predicaré. A donde tú me mandes, yo iré y predicaré. Estaban recién casados. Él testifica que su boda fue muy hermosa. Los primeros días son muy hermosos. Y para él fueron hermosos también. Pero, como él recibió el llamado de ser evangelista, comenzó a salir, estar solo un día o 2 días en la casa y luego salir todo el resto de la semana a predicar el evangelio. Entonces,
comenzó a notar que su esposa, cuando él regresaba, pues estaba triste. Comenzó a darse cuenta que cuando regresaba, pues estaba deprimida. Y él le decía, pero ¿por qué estás deprimida si sabías que íbamos a servirle al Señor? Le estoy sirviendo al Señor. Pero ella estaba deprimida. Y pasaron otros meses y ella le dijo que si así era el matrimonio, pues ella ya no quería seguir casada y que quería divorciarse. Eso lo hizo reaccionar y fue a pedir consejería. Y le dijeron, al escuchar todo lo que había pasado, le dijeron, lo que pasa es que te casaste, pero has ignorado a tu esposa. La has hecho a un lado, la has menospreciado. Tú mismo me has contado, le dice el consejero, que prácticamente solo llegas a dejar la ropa sucia que te has puesto cuando estás predicando y predicando y predicando. Estás un día, el otro día llenas la maleta de ropa limpia y te vas de nuevo. No has tenido comunión con ella, no has tenido compañerismo. La has menospreciado, la has rechazado. Haz un alto. Toma tiempo para estar con ella. Ámala, apréciala, bendícela. Comunícate con ella. Y así lo hizo. Y su matrimonio tuvo un giro y un cambio extraordinario. Entonces él dijo, ya no voy a salir muy lejos, ni voy a aceptar invitaciones muy lejos, sino que voy a empezar a evangelizar lo más cercano posible. Eso ya fue un tiempo después, donde había un poco más libertad de predicar, algunos años después. Y entonces mi esposa me va a acompañar, voy a estar con ella. Y él pues evangelizaba y testificaba todos los días, desde la noche hasta la mañana. Un hombre incansable. Y entonces unos cuantos lo escuchaban, unos cuantos estaban por ahí, y él empezó, después de cierto tiempo, a desanimarse, porque no miraba un crecimiento, no miraba un avance. Y un día se desanimó y casi que estaba deprimido también, y se postró llorando, le dijo, Señor, ¿por qué no bendices mi esfuerzo, mi servicio, mi trabajo? Te estoy sirviendo. Y él le dijo, te he dado al Espíritu Santo desde que creíste, pero lo has ignorado. No tienes comunión con Él diariamente. Yo te di al Espíritu Santo porque Él te va a dirigir, te va a guiar, te va a iluminar, te va a llenar de poder. Él va a respaldar tu ministerio y vas a ver grandes milagros, vas a ver señales y prodigios. Tu ministerio va a cambiar y va a ser algo extraordinario. Pero de aquí en adelante tienes que reconocer el ministerio del Espíritu Santo. El Señor le habló tan misericordiosamente. Así, Él pidió perdón de todo corazón, se arrepintió. Y a partir de allí, todos los días, adoraba a Dios en el nombre de Jesucristo y también hablaba y adoraba al Espíritu Santo. Y le decía, Espíritu Santo, habitas en mí. Realmente ahora entiendo lo que dice la Biblia, porque eso es otra predicación que vamos a ver más adelante. El nombre Paráclito o Paracleto se puede decir así de manera muy literal. Significa el que está al lado para ayudar. El que está al lado para auxiliar, para interceder, para defendernos. Entonces le dice, ahora sé que tú eres el que me ayuda, el que me auxilia, el que me llena de poder, Espíritu Santo. Entonces empezó a tener una comunión con el Espíritu Santo, hablaba y oraba todos los días, un tiempo. Bueno, y por ser de una cultura oriental, oraba mucho, mucho tiempo. Y entonces dice, ahora sé que eres mi compañero, eres mi socio, pero tú eres el socio mayoritario. Palabras que él dice, y yo soy solamente el que hace tu voluntad. Y sé que me fuiste dado para que también el poder sobrenatural venga sobre mi vida. Y que cuando las personas escuchen la palabra y prediquen, entonces se conviertan, se sanen, sean libertadas y
y suceden cosas extraordinarias. Se fue llenando del Espíritu Santo, se consagró y empezó a oír cómo el Espíritu Santo habla. Su ministerio comenzó a crecer de manera impresionante. Hay decenas de libros escritos sobre ello. De tal manera que del hombre que le estoy hablando, este pastor llegó a ser el pastor de la iglesia más grande del mundo. Yo sé que algunos ya saben de quién estoy hablando. Del doctor John Hichon. Y luego escribió varios libros, muchos libros. ¿Sabe cuántos miembros llegó a tener su iglesia, la iglesia local? Así que se reunían plenamente, además los que se reunían en las casas y demás. Tuvo 800,000 miembros y con las reuniones extras llegó a 1,000,000 de miembros. Después de que empezó con unos cuantos y no había nada ahí. Pero Dios le dijo, lo que pasa es que lo que estás haciendo, recordando un poco lo que le había dicho el Señor, lo estás haciendo en tus fuerzas y has ignorado el Espíritu Santo. No quiere decir que el Señor no va a dar ministerio como el Dr. Chon, no. Lo que quiere decir es que a cada uno, conforme Dios nos dio talentos, dones y llamados, si estamos llenos del Espíritu Santo y reconocemos su ministerio en nuestra vida, su actuar y su obrar, y de verdad lo oímos y lo conocemos. Yo puedo testificar también que cuando uno está más sensible al Espíritu Santo, uno escucha la voz del Señor, que la entiende, no audible, pero la entiende, y uno ve maravillas, uno ve milagros. Este testimonio lo he contado en algunas ocasiones y lo voy a contar ahora porque es propicio. Cuando uno de verdad está consciente del Espíritu Santo, uno puede experimentar cosas como esta, como la que yo experimenté hace un tiempo atrás. Una noche me acosté a dormir, como toda la noche de manera normal, pero en la madrugada, ya cuando estaba como dormido despierto, entonces tuve un sueño visión donde el Señor me decía, hoy llegará a la oficina pastoral una mujer que no ha tenido hijos por muchos años, pero dile que ya es tiempo, tendrá su hijo. Y en el momento cuando yo eso, entonces abrí bien los ojos y dije, y lo repetí, y me dije, sí Señor, lo haré, dije. Y me volví a dormir porque era algo temprano. Llegué a la oficina de rutina y se me olvidó. Y estando ahí, juntamente con la hermana secretaria que nos apoyaba, ella en su oficina con vidrios y ventanas de vidrio también, me dijo, mire, está una hermana que se llama fulana de tal y quiere hablar con usted y saludarle. Pásale adelante, le dije. Estaba siempre la ventana de vidrio entre la hermana asistente y nosotros. Ella se sentó. Y cuando yo la vi, el Espíritu Santo me dijo, ella es, dile el mensaje. Gloria a Dios. Y yo no dudé. Yo dije, hermana. Después dije, Señor, ¿y si no es cierto lo que dije? Pero en el momento le dije, hermana, el Señor me dijo hoy en la mañana que vendría una mujer que durante muchos años ha deseado tener hijos con su esposo. Pero el Señor me dijo que hoy le dijera que el Señor le da su hijo. Y se me quedó viendo. Gloria a Dios. Se me quedó viendo. Aplaudieron sin saber lo que voy a decir ahorita, pero tienen fe. Es que se me quedó viendo asustada. Y me dijo, pastor. O sea, se me quedó viendo como quien dice, ¿está seguro de lo que me está diciendo? Pero después se le empezaron a rodar las lágrimas. Entonces dije, Señor, menos mal. Dije yo, que sí, Señor. Y me dijo, pastor, con mi esposo hemos estado durante 7 años, incluso tratamientos, y no ha habido resultados. Dejamos de hacer nada y estamos confiando en el Señor. Pues el Señor me dijo que Él dijera esto. Aleluya. Hermanos, a los 3 meses quedó embarazada.
A los 3 meses quedó embarazada. Y al año tuvo a su primera bebé. Le puso Andrea. Y un día le dije yo a los hermanos, bueno, estaban felices, dieron testimonio. Y un día, mire, le pusieron el mismo nombre que mi hija. Le digo, ¿sabe por qué se lo pusieron, pastor? Lo amo a mi esposa. Para no olvidarnos, dijo, que Dios en su misericordia lo usó a usted. Le pusimos el nombre de su hija. Y después el Señor les dio otro niño. Mis queridos hermanos, de verdad, ese es un pequeño ejemplo, podría hablar de otros. Y yo sé que algunos de ustedes podrían hablar de otros testimonios. Pero a veces nos vamos acomodando y luego vamos ignorando un poco el ministerio del Espíritu Santo. Seguimos orando más al Padre, está bien que oremos, en el nombre de Jesús está bien, pero no ignoremos al Espíritu Santo. Entendamos que el Espíritu Santo se nos fue dejado cuando Jesucristo ascendió a los cielos desde Pentecostés, para que el Espíritu Santo estuviera con toda la iglesia de todos los tiempos y con nosotros adentro, para que nosotros fuéramos efectivos y fructíferos en la obra del Señor, para que viviéramos una vida plena, para que viviéramos una vida realmente espiritual, para que viéramos y fuéramos testigos de milagros, para que viéramos la obra del Señor maravillosa. Por eso Pablo dice más adelante, no apaguen el espíritu, no impidan hablar en lenguas, procuren profetizar todos. ¿Y dónde está eso? Está en la Biblia. Amén. Yo espero con todo mi corazón que esta serie de enseñanzas que va a ser un poquitito más larga, recordemos que ya el 28 de mayo conmemoramos el día de Pentecostés. Pero de verdad creo con todo mi corazón que el Señor hará algo especial en su vida y en mi misma vida. Y dije, Señor, démosle un aplauso al Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre. Yo le dije, Señor, yo necesito también volver de nuevo a esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Yo también soy responsable. Sé que siempre menciono a Dios Padre, a Dios Hijo, al Espíritu Santo, pero necesitamos entrar en más comunión con el Espíritu. Así que ese es el mensaje de introductorio que hoy tenía para ustedes. Les invito a que se pongan de pie, por favor. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí en Guatemala, un pastor que tenía una iglesia muy pequeña, no creía en el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lengua, ni en los dones de 1 Corintios 12, venía de una de las iglesias históricas, y voy a decir los nombres, de la iglesia Amigos, y después de otra iglesia que mejor no voy a decir el nombre, pero 2 iglesias que han hecho la obra del Señor. El Espíritu Santo los usa también, ¿sí? El Espíritu Santo es quien los ha movido, que han hecho la obra, pero no en la proporción que debiéramos tener todos los creyentes de todas las denominaciones. Él venía de ese trasfondo y no creía en nada. Lo enviaron a un congreso a que recibiera una capacitación, pero no sabían que en ese congreso iban a hablar sobre el Espíritu Santo. Y él llegó y pues dijo, ya estoy aquí, viajé a los Estados Unidos. Escuchó todas las enseñanzas sobre el Espíritu Santo. Al principio estaba muy reacio, estaba como a la defensiva. Y bueno, dijo al final, si esto es tuyo, Señor, algún día se va a dar. Y se regresó. De regreso, cuando venía en el avión, el Espíritu Santo lo bautizó y comenzó a hablar en lenguas ahí a 10,000 pies de altura. Hablando en lenguas y hablando en lenguas y glorificando a Dios. Lo recibieron acá, sus familiares, y cuando él los saludó, él estaba hablando en lenguas todavía. Y dijeron, ¿y qué le pasó? ¿Se volvió loco en los Estados Unidos? No, y le empezó a explicar, pero estaba llorando. Pasó 3 días conmovido y llorando. No va a ser muy larga la historia. A partir de ahí su iglesia creció, vio milagros, están registrados. Tengo 2 de sus libros escritos. Y él registra varios de los milagros que vio, no todos, pero varios de los que fue testigo por el Espíritu Santo. Y llegó a ser una de las iglesias hoy más grandes de Guatemala.
Llegó a tener concentraciones de 25,000 personas en la mañana y 25,000 personas en la tarde. Una vez al año hacían eso. Construyeron su templo y ahí hubo personas muy importantes. Y cuando le dieron el tiempo a él, un hombre sencillo, dijo: damos gracias a Dios por este templo. Se lo debo a Dios y luego al Espíritu Santo Divino, que llegó a mi vida, que me bautizó, que entendí su poder y que ha movido a toda esta gente que está aquí a creer en esta obra, y hoy tenemos el resultado. Se lo debo a Dios Padre, a Dios Hijo y sobre todo al Espíritu Santo. Yo lo oí, yo estaba allí presente. Mis hermanos, volvamos y reconozcamos con humildad el ministerio del Espíritu Santo y llenémonos de Él, no nos llenemos de otra cosa. No nos llenemos de series de Netflix, por favor. No nos llenemos de series de telenovelas, de las series de Canal 27, sí se vale, porque son del Señor. No nos llenemos de... Si uno está lleno del Espíritu Santo, no se va a llenar de celos, de envidias y de carnalidad y de este tipo de cosas. Oremos. Bendito Padre Jesucristo, amado Espíritu Santo, aquí estamos agradecidos, Señor. Te adoramos, te alabamos. Perdónanos, Espíritu Santo, porque así como tu pueblo te ignoró, así como los eruditos que han escrito la doctrina cristiana, muchos te han ignorado, Señor, perdónanos. Nosotros no te hemos ignorado plenamente, porque sabemos que el Espíritu Santo ha hecho esta obra desde el principio hasta el final. Hemos visto milagros, hemos visto los dones del Espíritu fluir, Señor, pero necesitamos que de nuevo comiences con nuestras vidas. Por favor, Padre, que seamos hombres espirituales, que demos el fruto del Espíritu y no las obras de la carne. Señor, haz algo extraordinario. Espíritu Santo, que podamos escuchar tu voz. Tú eres nuestro maestro, nuestro guía, nuestro consejero, nuestro ayudador, nuestro defensor, el que nos imparte poder, el que vivifica nuestros cuerpos mortales, el que derrama el amor de Dios en nuestros corazones, el que juntamente con Dios Padre resucitó a Jesucristo de entre los muertos, tú que engendraste a Jesús de Nazaret, lo llenaste. Necesitamos tu llenura. Así como Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Padre, que nosotros podamos decir eso de corazón. El Espíritu del Señor está sobre mí. Está con nosotros, Señor. Señor, que podamos expulsar toda carnalidad. Que podamos expulsar, Señor, toda indiferencia. Que podamos expulsar todo lo que es pensamiento terrenal. Y desechemos las obras de la carne, Señor, y vivamos por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Y si hay alguna persona aquí que no es salva, necesita a Jesucristo para ser salvo, porque Cristo murió en la cruz por sus pecados, solo arrepiéntase, recíbalo en su corazón y será salvo, será una nueva criatura. Y el Espíritu Santo vendrá sobre usted, vendrá a morar en usted. Y ahora Él lo guiará, le recordará todas las cosas que Jesús dijo, lo guiará a toda verdad. El Espíritu Santo le dará testimonio en su corazón y hará muchas cosas maravillosas. Si alguien necesita recibir a Cristo, que esté presente o que pueda estar escuchándonos y viéndonos a través de las redes sociales, necesita recibir a Cristo, el Espíritu Santo está redarguyendo su vida, que necesita. Le está convenciendo de que es pecador y que si muere sin Cristo no irá al cielo. Le está redarguyendo y le está convenciendo de que necesita a Cristo en su corazón. Si oyeres hoy su voz, la voz del Espíritu, no endurezcan su corazón. Si alguien necesita ser salvo, entonces por favor diga conmigo esta oración. Creo en ti, Jesucristo. Me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que soy pecador. Pero gracias por amarme. Gracias por tener misericordia de mí. Te recibo en mi vida, Jesús. Me arrepiento de todos mis pecados. Te confieso con mi boca
que eres mi Señor. Creo que resucitaste de entre los muertos al tercer día. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.